Por estos días de carnaval indígena, que es cultura, y de la campaña política, definimos con la propia gente el concepto de cultura política. Para nosotros la cultura se define en tradición desde la ancestralidad, como jóvenes, como niños y todavía como existentes en representación de nuestra cultura. Estamos cultivando y tratando de llevar y practicar todos los usos y costumbres y la tradición que dejaron nuestros ancestros sembrados en nosotros. La cultura tiene que ver con las costumbres, con las prácticas, las experiencias que tienen los diferentes grupos sociales de una determinada región. El caso de nosotros en Mocoa Putumayo tiene que ver con los afrodescendientes, los pueblos indígenas, los campesinos, los microempresarios y los ciudadanos en general. Estas expresiones tienen que ver con el reflejo que se tiene de la selva, con el reflejo que se tiene de los comportamientos, de los colegios, de las universidades. Entonces la gente hace sus expresiones en teatro, hace sus expresiones en danzas, en investigaciones, en formas laborales y prácticas laborales y productivas que se hacen en el departamento del Putumayo, llegando a un determinado punto en que eso se refleja en la sociedad, es aceptado por la sociedad y entonces se convierte en un elemento cohesionado para desarrollar prácticas sabedoras y prácticas culturales que van a beneficiar el pensamiento, la conciencia y el conocimiento de una región, que eso se refleja en las bibliotecas, en los textos o simplemente en la visualidad que tienen los ciudadanos. Vida propia, es nuestra propia forma de vivir, con usos y costumbres. Dentro de los usos y costumbres está alternado todo lo que estamos viviendo hoy, el día grande, el año nuevo para empezar a vivir nosotros como pueblo Kamsá. Cultura es el reconocimiento de la ancestralidad, la idiosincrasia de los pueblos en cada región para poder hacer que esa idea que tienen esos pueblos, esa ancestralidad, se lleve a un fruto maravilloso de sacar adelante los quereres de ese pueblo. La política son los comportamientos que tienen los partidos, movimientos o ciudadanos sobre su participación en los diferentes escenarios, ya sea del sector público o del sector privado. Una persona cuando participa de mirar, por ejemplo, el presupuesto de un municipio, de un departamento, cuando participa en el plan de desarrollo de un municipio, de una región, o cuando participa en hacer valer sus derechos fundamentales, allí tiene expresiones políticas. Entonces, esa participación individual o colectiva se convierten en manifestaciones de la política de un pueblo. La política se refiere al saber, el arte de saber dirigir los pueblos. Ese saber dirigir los pueblos teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad. Bueno, la cultura política ya tiene que ver con formas más organizadas, más pensantes del comportamiento del ser humano. La cultura política debería de llevar a que en los diferentes planteamientos que tienen los partidos, los movimientos o el ser humano, exista el debate, exista la participación ciudadana activa, verdadera. Esa cultura política debería de tener un comportamiento que tiene que ver con la moralidad, con la sociabilidad y el respeto mutuo entre las diferentes personas para que se haga conocimiento pleno de la diversidad y de las dinámicas que se discuten en una determinada región o en un determinado país. Desafortunadamente, la cultura política en Colombia, inclusive ponemos el ejemplo de los Estados Unidos en las elecciones cuando eligieron presidente a Donald Trump, pero en la práctica del departamento del Putumayo no estamos lejos de esas situaciones. En el Putumayo no se respeta al otro partido, al contendor, se desconocen prácticamente los pensamientos, los programas que la gente quiere llevar al pueblo y todavía se compran votos. El dinero, la plata que está prohibido por la ley,
todavía sigue siendo una influencia nefasta, negativa para el voto democrático y transparente. Entonces la cultura política, estamos todavía en ciernes de reunirnos la sociedad, la institucionalidad con los ciudadanos para mejorar esas prácticas que son destructivas para crear democracia y crear una civilidad y un respeto sobre los problemas de la región. El concepto de cultura política debería aplicarse en el sentido de hacer reconocer esa selva en donde vivimos, donde vivieron nuestros ancestros, los mocoas, los ingas, los cansá, toda la ancestralidad nuestra que hubo aquí en el Putumayo, y que esa ancestralidad se debería respetar. Y esa naturaleza se debería respetar para no dañarla como se está de pronto haciendo con algunas empresas multinacionales que sacan los recursos sin tener en cuenta la naturaleza y el cuidado de las culturas. En conclusión, podemos afirmar que la cultura política en Colombia, tanto en los grandes centros poblados como en la provincia, está plagada por malas prácticas en las que el valor de la moral ha caído, mostrando un fenómeno repetitivo generación tras generación, el que maneja los recursos económicos para llegar o mantenerse en el poder, sin importar el verdadero significado de la palabra política, la cual debería tener el objeto de servir a la comunidad.